Bienvenidos al noveno tema de este seminario bíblico, histórico y profético del libro de Daniel. Hoy vamos a entrar en aquel capítulo del libro de Daniel que presenta la primera profecía del libro de Daniel. Yo les invito a abrir en sus Biblias Daniel capítulo 2. Y en este capítulo nosotros vamos a ver una visión, un sueño impresionante que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hace aproximadamente 2600 años atrás. Comencemos leyendo el primer versículo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Tenemos que entender que en aquel entonces, en aquella época, en Babilonia, que era un reino impío, pagano, el rey Nabucodonosor, cuando tuvo este sueño, no sabía a quién recurrir y recurría a las personas a las cuales todos los babilónicos recurrían cuando no entendieron algo o cuando querían saber el significado, por ejemplo, de un sueño. Y de esta manera hace llamar el rey a todas estas personas, magos, astrólogos, encantadores y adivinos. Porque los caldeos, como dice el versículo 27, también son un sinónimo de los adivinos. Entonces, estas personas se dedicaban a dar a las personas ciertas respuestas o ciertas interpretaciones en relación a lo que ellas preguntaban. Estas personas querían escuchar el sueño y a base de lo que el rey les iba a contar, ellos querían ponerse de acuerdo en una explicación, en una interpretación posible. Sigue el versículo 3. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos hicieron lo que siempre hacían. Dijeron: dime por favor lo que has soñado y te vamos a decir lo que significa. Pues a eso se dedicaban estas personas que el rey llamó por si acaso eran hombres de ciencia. En aquellos imperios antiguos como Babilonia, las personas que se dedicaban a la magia, a la astrología, a todas estas cosas, también mayormente se dedicaban a las ciencias exactas, como por ejemplo las matemáticas, la arquitectura, este tipo de cosas. Por eso también es que el versículo 4 dice que los caldeos le hablaron al rey en lengua aramea, porque la lengua aramea era un dialecto allá de los caldeos, de los babilónicos, de la clase alta, de los intelectuales. Entonces ellos se presentaron muy confiados delante del rey: dinos lo que has soñado, ya te vamos a decir lo que significa. Pero entonces ocurre en el versículo 5 lo siguiente: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí vemos algo muy grave. Aquí vemos que el rey estaba dispuesto a ponerlos fin, a destruirlos a todos ellos, porque él sentía que el significado del sueño tiene que ser muy, muy importante. Nunca en su vida había tenido un sueño de este tipo. Entonces él les dijo: yo exijo que ustedes me digan lo que he soñado y su interpretación. No solamente su interpretación, sino también quiero que me digan lo que he soñado. Ustedes son supuestamente magos, adivinos, astrólogos. Entonces ustedes tienen que decirme lo que he soñado. Y sigue el versículo 6. Si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra.
Decidme pues el sueño y su interpretación. Esas personas, estos magos y astrólogos, generalmente se dedicaban a través de ritos supersticiosos, a través de extrañas ceremonias, a través de echar la suerte y sobre todo a través de descubrir información de la persona con la cual ellos se entrevistaban para entonces, a base de la información que obtenían, decirle alguna respuesta ambigua, de tal manera que la persona que recibió la respuesta diga, ah, sí, podría ser. Pero esta vez el rey dijo, no les voy a decir lo que he soñado, lo olvidé, tienen que decirme ustedes si realmente son magos y adivinos y astrólogos y encantadores. El rey era bastante recto y firme en su posición. El rey no quería jugar. El rey dijo, o me lo decís o vais a tener que morir. Entonces, en el versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron, ahora ya no estaban tan seguros, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Ahora viene algo fuerte, versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, pues ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y esto es algo muy, muy interesante lo que dice aquí el rey, pues el rey está diciéndoles una cosa muy cierta. Si ustedes no me dicen lo que he soñado, ¿cómo puedo yo confiar que la interpretación que me van a dar es cierta y verídica? Ustedes me pueden engañar, me pueden mentir. Y para que yo tenga la seguridad que ustedes me digan la verdad, yo exijo que ustedes me digan lo que he soñado. Pues si realmente me pueden decir lo que he soñado, significa que realmente me pueden decir su interpretación. Entonces hay finalmente estos magos, encantadores y adivinos. Fíjense cómo termina esta situación. El versículo 10 y 11 revela la reacción final de los magos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y cuando dijeron esto, se les cayó la máscara de engañadores, de mentirosos. Finalmente, frente a la amenaza de muerte que el rey les estaba diciendo, dijeron, es que nadie puede saber estas cosas, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, no estamos en contacto con los dioses. No estamos en contacto con las divinidades que decimos ser y decimos estar. Somos una estafa, somos un fraude, somos un engaño. En realidad, eso fue el mensaje que estaban diciendo. Y el rey, cuando escuchó esto, se enojó tanto, sabiendo que estas personas habían engañado, estaban engañando a nivel de toda Babilonia. En muchos lugares a la gente, engañándolos, dándoles falsas o supuestas interpretaciones, supuestamente a través de los astros, la astrología. De ahí viene, por si acaso, el horóscopo, que viene directamente de la astrología de Babilonia, donde supuestamente se les intenta decir a las personas su futuro, su destino, todas esas cosas babilónicas. Entonces el rey actuó con mucha ira y dijo lo siguiente en el versículo 12. Por esto el rey, con ira, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey era un rey recto en cierto sentido, bastante recto. Quería limpiar su país, su reino de Babilonia de estos engañadores. Pero por otro lado también era un poco exagerado, porque él no dijo, ya muy bien, ustedes
magos, astrólogos, adivinos que están presentes, ustedes van a morir. Dijo, todos los sabios de toda Babilonia que mueran. Aquí su enojo era muy grande, exageró en su reacción. Pero antes de seguir leyendo, quiero hacer notar lo siguiente. Este tipo de fraude religioso, de fraude engañoso, lo encontramos en muchos lugares de la Biblia. Vengan un ratito a Hechos, capítulo 8, versículo 9. Hechos 8, versículo 9. Y aquí, por ejemplo, encontramos como había un hombre llamado Simón, dice el versículo, que ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, y dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, los magos siempre lo mismo, se hacen pasar por algo grande, que están en contacto con los dioses, con el más allá, el espiritismo, la magia, la adivinación, poder decirte tu futuro y muchas cosas más, pero son engañadores. Terrible. Y sabemos nosotros muy bien quién es el gran engañador, el padre engañador, el que está detrás de todos los pequeños engañadores de este mundo. Es el diablo, Lucifer, Satanás, la serpiente antigua. Apocalipsis 12, versículo 9, donde dice el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Recuerdan? El diablo es el gran engañador y tiene sus muchos pequeños engañadores que están en la descendencia simbólica espiritual de la serpiente y que hacen también sus artimañas. Sucede que ustedes recordarán, en uno de los temas anteriores hemos estudiado que el gran dragón, el diablo, con su cola arrastraba un tercio de los ángeles del cielo. La cola que representaba la falsa profecía. El diablo siempre a través de las falsas profecías, falsos engaños y falsas promesas engañó y arrastró no solamente los ángeles celestiales, sino también, desafortunadamente, a muchísima gente en esta tierra. Y Babilonia estaba totalmente sumergida en estos engaños. Entonces, si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13, para dar un pequeñito vistazo al futuro, Apocalipsis 13, versículo 13 y 14, nos dice que antes que venga Jesucristo, al cabo de la historia humana, el diablo va a reforzar sus engaños de tal manera, dice aquí, versículo 13 y 14, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Pero para qué? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Engañando a los moradores de la tierra con grandes señales, prodigios, milagros, cosas sobrenaturales. Y el ser humano que no conoce la palabra de Dios, que no conoce las profecías, que no sabe lo que está escrito, se va a dejar engañar por las cosas que va a ver. Así que tenemos que tomar precaución y ser muy sabios en la palabra de Dios. Un versículo más en 1 de Timoteo 4, versículo 1, para aclarar esto. 1 de Timoteo 4:1, aquí nos indica Pablo lo siguiente: pero el Espíritu Santo, dice claramente, fíjense, que en los postreros tiempos, es decir, al fin de la historia humana, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El engaño va a estar grande en este mundo. Grandes engaños, doctrinas de demonios. Muchas veces pensamos que solo puede haber doctrinas de Dios, doctrinas bíblicas, ¿no es así? Doctrinas del Señor, pero también hay doctrinas de los demonios, del diablo. Así que Dios quiere que nosotros seamos sabios y conozcamos la verdad a través de su palabra. Por eso estamos estudiando en este seminario, para descubrir algo más acerca de la palabra de Dios, de la verdad bíblica. Ahora sí, volvemos a Daniel.
Y sigamos analizando la historia de este sueño. Daniel capítulo 2. Vamos al versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ustedes recuerdan que entre los sabios de Babilonia estaban también Daniel y sus 3 amigos. Entonces ocurre que se publicó el edicto, dice el versículo 13, de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero ellos no sabían de nada del problema. Ellos estaban sorprendidos. ¿Por qué nos quieren matar? ¿Qué ha ocurrido? Y dice el versículo 14 que Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? No sabía. ¿Por qué nos quieren matar? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y pues Arioc le contó, muy bien, el rey tuvo un sueño y llamó a sus magos, astrólogos, encantadores y adivinos y dijo que le digan lo que ha soñado y su interpretación. Y no pudieron responderle, dieron a entender que no están en contacto con los dioses y finalmente el rey se enojó y los quiere matar a todos. Me da mucha pena que ustedes sean parte de los sabios, pero entonces Daniel y sus amigos dijeron, necesitamos una audiencia con el rey. Por favor, llévanos con el rey. Yo quiero hablar con el rey. Y entonces en el versículo 16 ocurre esto. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, esto es muy interesante. Daniel entra al rey y pide tiempo. Vamos a ver aquí en la imagen. Daniel se pone frente al rey y le dice, Daniel, al rey Nabucodonosor, dame tiempo. Yo te voy a decir lo que has soñado y lo que significa. ¿Y saben qué? ¿Creen ustedes que si cualquiera de los otros sabios de Babilonia, magos, astrólogos, encantadores, adivinos, hubiese entrado donde el rey pidiendo tiempo, por favor, rey, dame más tiempo, te voy a decir lo que has soñado? ¿Creen ustedes que el rey le hubiese dado tiempo? No, el rey hubiese dicho, no, ustedes solo quieren vivir un poquito más, a la muerte. Pero ¿por qué le dio una audiencia especial a Daniel? ¿Y por qué a Daniel le permitió una oportunidad? Yo estoy bastante seguro porque el rey recordó lo que ya hemos estudiado el tema anterior en Daniel 1, versículo 20. Pues en Daniel 1:20, Daniel y sus 3 amigos fueron al examen final después de 3 años de educación en Babilonia, frente al rey Nabucodonosor, y dice el versículo, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Pues entonces cuando Daniel entró, seguramente Nabucodonosor dijo, recuerdo a este joven, él era 10 veces más inteligente que los demás, le daré una oportunidad. Y entonces Daniel, vemos aquí la segunda gran bendición dada a los hijos de Dios por su lealtad en la primera prueba. ¿Cuál era la primera prueba que hemos estudiado en el tema anterior? Daniel capítulo 1. La alimentación. Y ellos decidieron no contaminarse con la comida que el rey comía ni con el vino que el rey bebía. Y por eso Dios les dio tanta inteligencia y sabiduría como un regalo, que ellos llegaron a ser 10 veces más sabios que los magos y astrólogos de Babilonia. Gracias a haber sido fiel a Dios. En las cosas pequeñas, ahora Daniel y sus 3 amigos pudieron sobrevivir. Porque si no, hubiesen tenido que morir como los demás sabios de Babilonia. Pero aquí vemos la gran bendición de Dios. Si tú eres fiel a Dios en las cosas pequeñas, entonces esa bendición va a tener resultados y consecuencias en tu vida luego. Ahora, ¿cómo sigue? Vamos al versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa
hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Les cuento que el rey nos dio tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que orar. Y es lo que ocurrió, versículo 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este asunto, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí están los amigos, Daniel y sus amigos, pidiendo, invocando el nombre de Dios, pidiendo misericordia de Dios, que Dios revele su misterio a sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 1, versículo 17, aparte de que Dios le dio a Daniel inteligencia y sabiduría, también le dio entendimiento en toda visión y en sueños? Y ahora ocurre que después de salir de la audiencia con el rey y clamar a Dios y pedirle intervención, es que Dios responde y dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El secreto le fue revelado en una visión en la noche. El mismo Daniel tuvo la misma visión o el mismo sueño que Dios había dado primeramente al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y ahora Dios le da el mismo conocimiento a Daniel. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué es la primera reacción de Daniel una vez que él recibió este sueño? Versículo 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, pues Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Saben? Daniel hubiese podido salir de la reunión con Nabucodonosor y decir, oh, yo oraré solito, Dios me va a responder. Y me imagino que con seguridad Dios lo hubiese respondido. Pero Daniel dijo, vengan amigos, oremos juntos. Porque cuando los hijos de Dios se unen en la oración entre varios, es aún más poderoso. Hay aún más poder. Es tal como Jesús dice en Mateo 18, versículo 19 y 20. Porque Jesús en Mateo 18, versículos 19 y 20 dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que ocurrió con Daniel y sus amigos. Se reunieron para orar y en la oración Daniel ya le agradeció a Dios el sueño y la interpretación. Ni siquiera se había presentado todavía ante el rey. Pero él estaba ya segurísimo que lo que él soñó y que recibió era la respuesta. No dudaba él sabía, gracias Señor, tú nos has salvado la vida. Saben, en esta oración también ocurre algo muy bonito, pues en el versículo 23, en la oración de Daniel, él dice, pues has revelado lo que te pedimos. Lo que te pedimos, en plural está hablando, está los 4 muchachos unidos en oración. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel solito lo recibió en el sueño de la noche. Pero Daniel no es egoísta. Daniel en su oración incluye a sus amigos. Tú nos has dado la respuesta. ¿No es bonito esto? Esa es la forma correcta de que nosotros también debemos actuar. Y por si acaso el versículo 21, que es parte de su oración, ya resume el principio básico de la profecía y del sueño que él había visto en la noche. Porque aquí, en el versículo 21, él decía, haciendo un resumen del contenido del sueño, lo que vamos a ver más adelante, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
Porque como vamos a ver luego en el sueño, es que realmente Dios, a través de este conocimiento espiritual, muestra cómo Dios está en control de la historia humana, quitando y poniendo reyes, quitando y poniendo reinos. ¡Qué interesante! Entonces, ¿cómo sigue la historia? Vamos al versículo 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Qué bonito es actuar, en vez de que Daniel vaya directamente donde el rey y diga: tengo la interpretación, te lo voy a presentar. No, es lo primerito que se preocupa él es por los otros sabios de Babilonia, inclusive por aquellos que no se merecían esta intervención. Los magos, los astrólogos, los adivinos que realmente habían engañado a la gente. Pero aún así, Daniel no quiere que mueran. Él también quiere que ellos también participen de la bendición, del conocimiento de lo que se va a revelar. Él no quiere que los otros muchachos de hebreos que también vinieron a Babilonia y que desafortunadamente eran infieles a Dios en la primera prueba de Daniel capítulo 1 de la alimentación, Daniel no quería que ellos mueran. Entonces primero fue donde Arioc diciendo: paraliza la matanza, no los mates, ya tengo la respuesta, llévame al rey. ¿Saben? Esto muestra la nobleza de Daniel o también de los hijos de Dios. Todos nosotros debemos ser así. Y muestra sobre todo la nobleza de Dios mismo en favor de las criaturas. Porque todos estos sabios de Babilonia, ¿saben por qué se salvaron? Porque había un hombre, o digámoslo así, 4 muchachos justos entre ellos. Si no hubiese habido Daniel y sus 3 amigos que eran justos, que eran santos, que eran entregados a Dios y creyentes y fieles, si no hubieran habido ellos, toditos los magos de Babilonia, todos los sabios, todos hubiesen sido eliminados. Gracias a quien pudieron sobrevivir, gracias a un justo en medio de ellos. Ahora, esto es algo que en la Biblia se repite en varios lugares. Por ejemplo, en Hechos 16, versículo 26, ustedes pueden leer en sus casas, aquí nos relata de que por causa de Pablo y Silas quedaron vivos todos los presos que estaban con ellos en la prisión cuando hubo el terremoto. Qué interesante. Pablo y Silas estaban presos, pero entonces Dios intervino, pero los que estaban con ellos alrededor, aunque no se lo merecían porque no eran como Pablo y Silas personas rectas, sobrevivieron en esa circunstancia. Otro ejemplo, Hechos 27, versículo 24, también lo pueden leer en sus casas con calma el relato. Aquí nos indica que por amor a Pablo salvaron la vida todos que navegaron con él en el barco. Entonces, había un gran problema, pero Dios permitió que ese barco no se hunda. Pablo era un justo en ese barco, pero había mucha gente que no creía en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, pero gracias a Pablo, un justo en el barco, los demás también se salvaron en esa circunstancia. Qué interesante, ¿no es así? Otro ejemplo, ¿qué pasó con Noé y su familia antes del diluvio? Cuando ellos entraron al arca, entonces, ¿qué pasó? Cayó el diluvio y se los llevó a todos, dice la Biblia. Pero mientras que Noé y su familia estaban ahí, Dios no envió el diluvio. Pero cuando Noé y su familia estaban ya apartados, vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué pasó con Lot y su familia? Y Sodoma y Gomorra, esa ciudad tan impía moralmente y violenta y cruel. ¿Por qué? ¿Cuándo fue destruida la ciudad? Cuando Lot salió fuera. Cuando los poquitos que quedaron, que estaban haciendo la voluntad de Dios, por lo menos más o menos, y salieron, ahí cayó fuego y azufre y se los llevó a todos. ¿Saben lo interesante? Es que gracias a unos cuantos justos o hijos de Dios en medio de una gran multitud de impíos, Dios puede de alguna manera
prolongar todavía la vida inclusive de aquellos que no se lo merecen en ese momento. Porque esas personas más bien, ¿qué hacían? ¿Qué hacían con los hijos de Dios? ¿Qué hacían con Daniel, sus amigos? ¿Qué hacían con Noé? ¿Qué hacían con Lot? Se burlaban de ellos, los ridiculizaban, hablaron mal de ellos. Todo esto. Y aún así no se dieron cuenta que están con vida gracias a su presencia de ellos. ¿No es interesante este detalle? Que cuando se va a destruir este mundo finalmente, la Biblia nos habla de que cuando Cristo venga por segunda vez, habla de la resurrección de los muertos justos, habla de la transformación de los hijos de Dios que están con vida y habla de que juntos serán arrebatados. Es otro tema, pero recién cuando ocurre eso, este mundo se va a quemar en fuego y azufre. Así que la historia se volverá a repetir. Volvemos a Daniel capítulo 2 y aquí vamos a ver lo siguiente. Versículo 25. Recuerden que el amigo Daniel le pidió, no mates a los sabios de Babilonia, llévame al rey, le voy a mostrar la interpretación. Y dice el versículo 25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. Arioc dijo al rey Nabucodonosor lo siguiente: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Entonces esto es algo curioso porque cuando nuevamente Daniel se presenta ante el rey, aquí el hombre que es responsable por hacer la matanza, Arioc, él está intentando darse a sí mismo el crédito. Él dice: yo he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Oh, ese es el ser humano, el espíritu del ser humano, de querer sobresalir, darse el crédito por las cosas, cuando en realidad no fue así. Porque el mismo rey, en el versículo 16, ya sabía que le había dado tiempo a Daniel. Arioc no le había encontrado, no le había descubierto, no era el gran descubrimiento de Arioc. Pero de tal manera, lamentablemente, es el corazón de la actitud egoísta típica del ser humano que busca favores frente al rey. Seguramente el rey se dio cuenta y de alguna manera no le dio mucha importancia. Pero ahora viene el versículo 26 al 30. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie de estas personas, porque esto no es conocimiento humano, esto es conocimiento divino. Dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el verdadero Dios, el que conoce el futuro. Dice, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el sueño que tuvo Nabucodonosor? Era un sueño del futuro, porque Dios te ha hecho revelar lo que va a acontecer en el futuro. Qué interesante, en lo porvenir. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Como cualquiera de nosotros también a veces piensa en el futuro. ¿Qué será? ¿Qué será en el futuro? Igual el rey estaba en su cama pensando qué habrá en el futuro. Y entonces dice, y el que revela los misterios, Dios, demostró lo que ha de ser. Entonces, todo este sueño que tuvo Nabucodonosor y que luego Dios le repitió a Daniel, era la revelación del futuro, desde la perspectiva de Babilonia hacia adelante, desde la perspectiva de 2600 años atrás hacia adelante. Y dice Daniel algo muy bonito en el versículo 30, porque él da la gloria a Dios. Daniel rechaza todo mérito propio.
Para nada él se destaca. Él dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¡Qué bonito! Daniel no busca méritos para sí mismo, solamente busca la gloria de Dios. Y dijo, Dios te lo ha revelado, porque solo Él lo puede hacer. Y yo no soy más sabio que los demás, sino que Dios me lo mostró a mí también para que te lo diga. Qué bonita la actitud. Entonces, lo que ocurre es que el sueño, he dividido este tema en dos. El sueño y su interpretación vamos a ver en el siguiente tema. Porque en este momento todavía vamos a destacar unos cuantos detalles muy importantes previos. En este mundo donde reina la oscuridad espiritual, en este mundo donde la gente tiene inseguridad, se pregunta, ¿qué vendrá? ¿Qué pasará conmigo? El ser humano desea conocer el futuro. Igual que aquí, Nabucodonosor, él deseaba saber el futuro. ¿Qué va a pasar? Entonces les quiero decir que hay dos fuentes que revelan el futuro. Aquí están en esta imagen, los pueden ver. Al lado izquierdo están los magos, los astrólogos, los encantadores, los adivinos, que por su lado intentan engañosamente revelar de alguna manera el futuro. Y al otro lado está la Biblia, la palabra de Dios, que 2/3 de ella son profecías. Y profecías son el futuro predicho. Entonces la historia que ya ha ocurrido es la profecía ya cumplida. Entonces hay dos fuentes donde el ser humano puede acceder al conocimiento del futuro, pero uno es el conocimiento verdadero, el de Dios, a través de las profecías. Y el otro es el ataque, el contraataque del enemigo, del diablo, que intenta también ofrecer el conocimiento del futuro. ¿A través de quiénes? Ya hemos visto, astrólogos, astrología, los astros, horóscopos, magos, encantadores, adivinos, todo esto ya hemos visto. Pero quiero añadir a la lista varias cosas más. Espiritistas, los que se comunican con los muertos. Líneas de la mano que quieren decirte en tus líneas de la mano tu futuro. Hojas de coca que hacen caer, o café, o metales que chorean en líquidos para ver las formaciones, o aceite sobre agua para decirte lo que significa y lo que significa para tu futuro. Todo eso del arsenal del enemigo, del diablo. Eso no es el conocimiento que Dios aprueba. Además es engañoso y falso. Lo que Dios sí aprueba son las profecías. Y aquí las tenemos. Otras cosas que el diablo ha puesto en su arsenal para mostrar el futuro. El tarot, el péndulo, el horóscopo, ya hemos dicho, la bola de cristal y muchas otras cosas parecidas. Ahora, desafortunadamente, muchísima gente va tras el falso intento de conocer el futuro, el oculto, diabólico intento de conocer el futuro. Mucha gente no sabe del peligro de esto. Es sumamente peligroso. Pero nosotros queremos conocer el futuro gracias a la palabra de Dios, su inspiración, porque aquí sabemos, aquí no hay nada peligroso, más bien aquí es la verdad. Quiero mostrarles rápido unos cuantos versículos. Salmos 119, 105, el capítulo más largo de la Biblia, Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, esta, la Biblia, lumbrera a mi camino. ¿Cuál es nuestra luz en la oscuridad del mundo? La palabra de Dios, inspirada por Dios, sus profecías que revelan el futuro. Vamos al libro de Amós. Amós, me acuerdo que en el primer tema que hemos estudiado, lo hemos ya leído una vez, pero tenemos que volver a repetir. Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nuestro gran Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo a los profetas, sus secretos. Y ellos lo escribieron aquí para que tú y yo podamos leer y conocer el futuro. Y otro versículo más en 2 de Pedro,
Aquí San Pedro nos habla lo siguiente, nos da una linda comparación. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética es totalmente segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, nuestra antorcha en la oscuridad, hasta que venga el Señor Jesús. No hay otro conocimiento que Dios nos ha dado que su palabra para descubrir el futuro. Ahora les quiero decir que desafortunadamente hay mucha falsa profecía. En Mateo 24, por ejemplo, Jesús habla de esto, en Mateo 24, y Él nos advierte de la falsa profecía en el versículo 11 como señales del tiempo del fin. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos falsos profetas? ¿Pocos? Muchos. Y dice el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, inclusive harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tremenda es la situación. Es por eso que nosotros tenemos que hacer lo que dice Dios aquí a través de San Juan, en 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas. Quiero ahora dar un ejemplo de un falso profeta, para que entendamos de lo que hablamos. ¿Han escuchado hablar de Nostradamus? ¿Alguien no ha escuchado hablar de él? Yo pienso que casi todos lo hemos escuchado. Entonces, veremos en este momento bíblicamente si Nostradamus es un verdadero o un falso profeta, para tener claridad ya respecto a ese punto. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Versículos 9 al 12. Aquí Dios amonesta contra las costumbres paganas y dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Y cuáles son? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, cuidado que ustedes aprendan sacrificios humanos. Y sigue diciendo, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, espiritista. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Oh, tremendas advertencias de Dios contra estas prácticas paganas que son abominación para Dios. Inclusive son tan serias que en el libro de Levíticos nos dice lo siguiente, Levíticos 20, el versículo 27, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. ¡Wow! Serán apedreados, dice aquí. Entonces, para Dios es tan serio este asunto que inclusive lo decreta con la muerte. Esto no es un juego. Nosotros no podemos meternos ni jugar con estas cosas que son el arsenal del diablo, que tiene sus consecuencias. Y lo que acabamos de leer también confirma lo que hemos visto en Daniel 2. Porque todos los magos, astrólogos, encantadores y adivinos de Babilonia eran engañadores y fueron descubiertos por el rey de Babilonia en sus engaños. Ahora comencemos con análisis de Nostradamus. Aquí hay un libro, se llama Tercer Milenio, de Oscar Torres Angarita. Y él en su libro aquí dice que presenta muchas profecías y hay harto aquí también de Nostradamus. Entonces, les quiero leer unas cositas aquí, página 59. Y vamos a leer un poquito primero del trasfondo de este señor. Nostradamus fue también un astrólogo excepcional. El movimiento de los cuerpos celestiales constituyó una de las fuentes de sus predicciones. Oh, ¿qué era Nostradamus?
astrólogo. Oh, esto ya nos alcanza para saber de qué se trata. Pero quiero confirmarles más. Vamos a la página 49 de este libro. Y nos dice aquí, lo que la divina esencia, aquí habla Nostradamus, lo que la divina esencia me ha dado a conocer con la ayuda del movimiento de los astros. Astrología. Entonces él mismo lo dice de dónde él obtuvo su conocimiento. Página 47. Aquí nos habla acerca de su abuelo también y dice que él inició su vida, sus estudios, su espiritualidad a través de su abuelo, que tenía tanto de médico como de astrólogo. Su abuelo era astrólogo y a través de él Nostradamus conocía estas cosas. Dice, Nostradamus, y escuchen esto, combinaba la pasión por la medicina con la pasión por la astrología y las ciencias del más allá. ¿Qué son las ciencias del más allá? El espiritismo, contacto con los muertos. Y dice, y con este fin publicó calendarios astrológicos, un poco más abajo, según su naturaleza zodiacal. ¿Y esto de dónde proviene? Todo esto de Babilonia, el zodiaco, los astros, la adivinación, la astrología, todo. Y ya sabemos con bastante claridad de qué personaje estamos hablando. Vamos a ver un detalle más de su vida, página 66, donde nos dice esto. Uno de sus rituales para entrar en el trance adivinatorio. Oh, ¿qué era él también? Adivino. Muy bien, ya tenemos que era astrólogo, adivino, espiritista. Y luego sigue diciendo, por medio de rituales mágicos, lograba la comunicación con los espíritus, quienes lo hacen con un medium y le transmitían las profecías. Muy bien, astrólogo, espiritista, adivino, mago, perfecto babilónico. ¿No es así? Tremendo. Entonces ya tenemos esto. Sabiendo tan solo esto, sabemos que no es un profeta de Dios, es un falso profeta. Pero vamos a leer un poquito más. Vengan conmigo a Deuteronomio 13. Por esto dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no es así? Miren, Deuteronomio 13, versículo 1 al 3. Ahora Dios nos da una instrucción de cómo reconocer un verdadero profeta. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Qué interesante. Aquí dice que puede haber efectivamente profetas que digan algo y sinceramente se cumple. Pero si él te dice luego, ven, vamos a ir tras otros dioses, vamos a ir tras la adivinación, la magia o la idolatría o en contra de los mandamientos de Dios, pues ¿es un verdadero o es un falso profeta? Falso. Qué interesante. Entonces esto se aplica nuevamente aquí a Nostradamus. Les quiero mostrar 3 ejemplos porque efectivamente, por alguna razón dicen que es un gran profeta. Porque unos cuantos detallitos de lo que él dijo, efectivamente se cumplió. Pero fueran cosas totalmente insignificantes y para ningún uso. Cuando Dios nos da una profecía en la Biblia, siempre tiene un uso impresionante para no solo una persona, sino pueblos enteros, generaciones enteras. Tiene realmente importancia. Pero estos detallitos que él aquí vio y que se cumplió no tienen nada que ver. Por ejemplo, en la página 43, él vio caminar a un monje franciscano y entonces al pasar por su lado dijo, rindo homenaje desde el fondo de mi alma al futuro pontífice. ¿Y qué pasó? Efectivamente, 29 años más tarde, dice, en el año 1585, Felipe Peretti, que era este monje franciscano, ascendió al trono pontificio como el Papa Sixto V.
y de sus propios labios brotan la narración de la anécdota que le había ocurrido con uno de los más grandes profetas de la historia. Oh, qué interesante. Muy bien. Dijo, tú llegarás a ser un papa. Y llegó a ser un papa. Muy bien. Vamos a ver otra. Página 61. Aquí, en la página 61, habla de una profecía. Había un rey que se llamaba Enrique II. Y él dijo lo siguiente acerca de él, acerca de su muerte de él. El joven león vencerá al anciano en el campo de combate en una sola lucha. Atravesará sus ojos en su caja dorada, 2 heridas en una y morirá de una muerte cruel. Entonces lo que pasó con Enrique II era lo siguiente. Él se enfrentó con una lanza contra el conde de Montgomery, un cierto tiempo después. De manera inesperada, la lanza del rival del rey se quebró en 2 piezas. Una de las astillas, atravesando el yelmo de Enrique II, se le clavó en la cabeza, encima del ojo. Otra astilla se le clavó en la garganta. El rey quedó gravemente herido y después de 10 días de agónica tortura falleció. Oh, el gran profeta Nostradamus. Pero le pregunto, ¿esto qué necesidad, qué significado tiene esto para la humanidad? Para ti, para mí, para pueblos y generaciones enteras. Nada. No sirven estas cositas. Les quiero dar un ejemplo más, último. Él, 15 días antes de su muerte, dijo, voy a morir en 15 días. Y 15 días después murió. Muy bien. Pero puede ser que él ayudó un poquito para cumplir esa última profecía, no lo sé. De todas maneras, lo que hemos leído en Deuteronomio 13, 1 al 3, es clarito. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Entonces, ocurre lo siguiente. Efectivamente, ha dicho 3 cosas que se han cumplido. La muerte de Enrique II, que ese monje iba a ser un papa, y el día de su muerte. Como les dije, ¿y de qué sirve ese conocimiento? Y además, él nos lleva al verdadero Dios, o más bien nos lleva al ejemplo de su propia vida, espiritismo, adivinación, astrología, ocultismo. Muy bien, ya sabemos exactamente de lo que se trata. Pero quiero, para terminar, mostrar un detalle más. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22. Esto es muy importante. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del Señor que no ha hablado? Es decir, si nosotros tenemos el deseo de saber qué es lo que el Señor no ha dicho, ahora viene la respuesta, versículo 22. Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora les quiero mostrar varias profecías de Nostradamus que no se cumplieron. Y si fuese un profeta verdadero, tuviera que cumplirse todo. Fíjense, página 74. Él dice que la tierra se inundará con un diluvio, nuevamente. Y dice, un diluvio grande y repentino que no habrá ni lugar ni tierra para arraigar. Oh, él predice un nuevo diluvio. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Génesis 9, versículo 11. ¿Qué dijo Dios acerca del diluvio? Génesis 9, versículo 11. Dios dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pero Nostradamus presenta que habrá un nuevo diluvio. Muy bien, falso, verdadero profeta. Pues falso. Vamos a ver otro. Página 70. Aquí él da fechas erróneas. Muy interesante lo que pasa aquí, página 70. Entonces dice aquí, Nostradamus había pronosticado el año 1609
como el de la elección del Papa Pablo V, que en realidad ocurrió 4 años antes. Muy bien, entonces, él dijo, él va a llegar a ser Papa Pablo V en el año 1609, pero ocurrió 4 años antes. Les pregunto, si Dios inspira a un profeta verdadero, ¿se equivoca en la fecha o no? Pues no se equivoca en la fecha. En la palabra de Dios hay varias profecías de tiempo que vamos a ver más adelante y cada una se cumple perfectamente en el año. No puede equivocarse Dios si es Dios. No puede Dios errar. Y ahora la más interesante de todas, en la página 69 y 70, él predice la llegada del anticristo y dice, en el año 1999. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos en 1999? Todos, ¿no? Eso fue hace apenas 13 años, ¿no? Muy bien. En el año 1999, 7º mes, vendrá del cielo un gran rey de horror para resucitar al gran rey de los hunos. Antes y después de su venida, Marte reinará felizmente. Entonces, él está diciendo aquí la llegada del anticristo para 1999 y en relación a esto dice lo siguiente. Él dice lo siguiente. En la época de la Gran Guerra, estamos hablando de 1999, que destruirá París y devastará el Vaticano, nacerá el anticristo de un religioso y una religiosa. Este niño nacerá con 2 dientes, ya en la boca, cuando una lluvia de piedras caiga sobre los parisenses. Ahora pregunto, ¿ustedes vieron alguna lluvia de piedra caer sobre París el año 1999? ¿Han visto una gran guerra que destruyó París hace 13 años? ¿Vieron que el Vaticano fue devastado el año 1999? No, falso profeta. Muy bien, nosotros, quiero terminar diciendo, necesitamos conocer la verdadera profecía. Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos la profecía verdadera. De esta manera quiero terminar con el versículo en Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros necesitamos el conocimiento verdadero de las verdaderas profecías de Dios. Es por eso que estamos en este seminario. Y el próximo tema vamos a continuar revelando el sueño y su interpretación de Nabucodonosor. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.